Tyron José González Orama nació el 11 de marzo del año 1988 en la ciudad de Caracas, Venezuela, en el seno de una familia muy humilde. A los 4 años de edad, Tyron se muda junto con sus padres, José Rafael González y Leticia Oramas, a Palo Negro, en Maracay, donde pasa su infancia y adolescencia. Heredó de su padre su amor por la música, pues ya desde temprana edad escuchaban juntos grupos de rock como The Beatles, The Who, Pink Floyd, Led Zeppelin y Queen, entre muchos otros. En 1997, con tan solo 9 años, tuvo que hacerle frente a un hecho que cambiaría su vida para siempre, la muerte de su madre, y desde ese momento quedó bajo el cuidado de su padre, y a pesar de la adversidad, ambos siguieron adelante, con Tyron asistiendo a la escuela, mientras que su padre se dedicaba incansablemente al trabajo para proporcionarle una vida cómoda. El joven Tyron empezó a refugiarse en la música, especialmente en el hip hop, y en su juventud adoptó el sobrenombre de Cancerbero, aludiendo su gran interés en la mitología griega y especialmente en el perro del dios Hades. En la mitología griega, Cerbero también era conocido como Cancerbero, un monstruo de 3 cabezas y con una serpiente en lugar de cola, quien era el encargado de resguardar el inframundo, cuya tarea era la de vigilar que los muertos no salieran y que los vivos no entraran. Con el pasar del tiempo, este seudónimo se convertiría en su nombre artístico, a pesar de que a lo largo de los años adoptó numerosos sobrenombres como El Chamo González, Catire, El Último Poeta Hardcore o Índigo. Por el año 1999, Tyron conoció al productor Afromac y juntos formaron la banda Códigos de Barrio, pero por falta de recursos económicos solamente pudieron grabar 3 temas. Pero las desgracias no cesaron en la vida de Tyron, ya que en el año 2000, 3 años después de la muerte de su madre, tuvo que afrontar el asesinato de su medio hermano, algo que lo marcó profundamente e influyó enormemente en su música, llevándolo a adentrarse en géneros musicales extremadamente críticos, como el hard rock y el hip hop de finales de los 90. Luego de terminar la secundaria, Tyron estudió durante un tiempo la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, pero posteriormente tomaría la decisión de abandonar los estudios para dedicarse por completo a la música. Es así que en el 2010 sacaría a la luz su primer álbum en solitario llamado Vida, junto con su amigo y productor Capú, y con este disco ganó el galardón al mejor artista hip hop en los premios Distortion, y el nombre de Cancerbero empezó a cobrar fama en Latinoamérica. Este disco está formado por 17 temas que invitan a la reflexión, inspirados en el rap conciencia y que tratan temas como la protesta social, el amor y la religión, y algunas de las canciones más famosas de este disco son Mucho Gusto, Aceptas, Pensando en Ti, Perdiendo la Fe y Ley de Hielo. Su segundo disco como solista fue editado 2 años después, en 2012, y vendría a ser una continuación del primero, por lo que Tyron lo bautizó como Muerte. Cuenta con 14 canciones en donde se abordan temáticas como la muerte, la violencia, el crimen y el desamor, cosas que estuvieron presentes en la vida de Tyron, ya que él nació y se crió en un barrio pobre de Venezuela, en donde según sus propias palabras, hasta las niñas tenían que ser hombres, y como ya sabemos, tuvo que enfrentarse a la pérdida de 2 de sus seres queridos. La popularidad de Cancerbero fue creciendo como la espuma, y siendo aún tan joven, ya era considerado como uno de los mejores raperos de Hispanoamérica. Todo lo que se le pasaba por la cabeza, Cancerbero lo plasmaba en sus letras, y poco a poco, estos pensamientos comenzaron a llamar la atención de más personas dentro y fuera de Venezuela, razón por la que muchos de sus fans creen que el mensaje antisistema de Cancerbero comenzó a incomodar a varios. Cabe mencionar que a pesar de su popularidad, Cancerbero nunca se sintió como un artista, en el sentido de que era una persona introvertida, con un carácter reservado. Incluso él llegó a declarar que era un poco tímido con la gente,
No me nace esa actitud de artista, de esa gente que es demasiado carismática con las demás personas. A mí me cuesta mucho y siempre estoy como tímido. En una entrevista, Cancerbero dijo que mucha gente pensaba que él era ateo por las cosas malas que le habían ocurrido a lo largo de su vida, pero él aclaró que esa no era la razón que lo llevó a creer que Dios no existe, sino más bien la forma en cómo se educó, las cosas que investigó y los libros que leyó. Y añadió que más que ateo, él se consideraba agnóstico, esto porque no puede asegurar que Dios no existe, pero tampoco puede asegurar y comprobar lo contrario. Respecto a la política, un tema que siempre abordó en la letra de sus canciones, Cancerbero dijo que él no era político. Es más, confesó que le aburrían y le daban sueño los discursos, pero que era inevitable que se hable de política, porque ¿qué es más importante que hablar del destino de millones de personas al elegir a alguien que va a tomar decisiones que afectarán directamente a toda la población? Y por ende, no había conversación más importante que esa. Dijo que cuando haces rap, inevitablemente empiezas a hablar de política, se te escapa. Y por eso criticó al gobierno venezolano en más de una ocasión, definiendo a las políticas del chavismo como una buena idea, pero con una aplicación discutible. Cancerbero estaba viviendo el sueño de su vida. Su éxito era muy grande y tenía un futuro prometedor, pero lastimosamente, este bonito sueño no duraría mucho tiempo y la desgracia llegaría nuevamente a su vida. El 19 de enero del año 2015, sucedió un hecho que causó mucha conmoción, sobre todo en el país de Venezuela, pues uno de los músicos más talentosos y el cual estaba camino a convertirse en el mejor rapero en español, cosa que ni la muerte pudo detener, había fallecido en circunstancias horrendas y muy sospechosas. Tyrone González, mejor conocido como Cancerbero, fue encontrado muerto la madrugada del día 20 de enero del año 2015. Su cuerpo fue hallado a las afueras del edificio Camino Real de la urbanización Andrés Bello en Maracay. En ese momento, nadie sabía lo que había pasado, y conforme transcurrieron las horas, las cosas se tornaron todavía más confusas, pues se decía que Cancerbero se había quitado la vida lanzándose del 10º piso del edificio Camino Real, edificio donde vivía su amigo y compañero de trabajo, Carlos Daniel Molnar. Pero según se decía, Cancerbero no solamente se había quitado la vida, sino que antes de hacer esto, él habría matado a su amigo Carlos, quien en ese momento era pareja de su manager, Natalia Améstica, esto en medio de un aparente estado de esquizofrenia, o al menos esta fue la versión que Natalia Améstica y su hermano Guillermo contaron a las autoridades y medios de comunicación, y la investigación se centró en el testimonio de ambos, ya que eran los principales testigos del hecho, en especial Natalia, quien estuvo presente cuando ocurrió todo. Pero todo esto solo sembró más dudas que certezas, pues nadie podía creer que aquello fuera cierto, sobre todo la familia de Cancerbero, quienes desde un principio rechazaron esta hipótesis de homicidio-suicidio, ya que habían muchas inconsistencias en las declaraciones de Natalia Améstica, y las pruebas encontradas tampoco eran muy sólidas para esclarecer el hecho. Según las personas más cercanas, Carlos Molnar y Cancerbero eran muy buenos amigos, por lo que era muy raro que Cancerbero lo matara, además de que él siempre dio la impresión de ser alguien muy tranquilo y nunca se mostró como una persona violenta. También se dijo que él sufría de problemas mentales y esquizofrenia, y que todo lo hizo en un aparente estado de locura, pero esto también fue desmentido por la familia y sus allegados, quienes afirmaron que Cancerbero no era un esquizofrénico y que tampoco tenía problemas mentales. Además, no existían pruebas médicas de esto, o de que Cancerbero fuese a ver en algún momento de su vida a un psiquiatra. Las inconsistencias eran muchas, y poco a poco fueron saliendo a la luz pública. Los familiares resaltaron la inexistencia de sangre en las manos de Cancerbero, que indicara su participación en el asesinato de Molnar,
además de que el cuerpo de Cancerbero fue hallado en una posición poco usual, con golpes que no correspondían a los de una caída o a una pelea, y extrañamente, su cuerpo se encontraba con los pantalones abajo. Y también se conoció que la ventana por donde supuestamente Cancerbero se había lanzado era una ventana de romanillas, por lo que si Cancerbero hubiera querido lanzarse por esa ventana, primero habría tenido que extraer las romanillas una por una, algo que apuntaba a un acto deliberado y no a un desesperado. Y para rematar, aquel día casualmente, las cámaras de seguridad estaban totalmente apagadas, por lo que no se pudo encontrar ningún tipo de grabación. Extrañamente, las autoridades encargadas de la investigación no tomaron en cuenta ninguna de estas cosas y parecían empeñados en seguir con la línea de investigación del homicidio suicida, pese a que habían pruebas que decían todo lo contrario. Y es por eso que comenzó a crecer con mucha fuerza la teoría de que el gobierno estaría implicado en el asesinato de Cancerbero. En aquel momento, Tarek William Saab, quien hoy es fiscal, era el defensor del pueblo de Venezuela, quien tras haber pasado 2 meses desde lo ocurrido, solicitó la exhumación del cuerpo de Cancerbero, ya que habían muchas dudas respecto a la muerte del artista y el caso parecía haber quedado estancado. Además, el entonces defensor del pueblo también hizo algunas entrevistas a la familia de Cancerbero, esto para recabar pruebas que puedan ayudar a la investigación, pero cuenta que pese a los esfuerzos que se hicieron, no contó con el apoyo del Ministerio Público ni del órgano auxiliar de aquella época, por lo que luego de un tiempo, el caso quedó paralizado y sin resolver. Además, se supo que Natalia Améstica, la única testigo presencial del caso, se había ido a vivir a Chile, algo que causó indignación entre los familiares y seguidores de Cancerbero, quienes nunca se cansaron de pedir justicia. Durante 8 años, la muerte de Cancerbero y también la de Carlos Molnar estuvo envuelta en un mar de misterio, porque el caso se había cerrado y fue catalogada oficialmente por las autoridades como homicidios, pese a que hubieron muchas inconsistencias en las investigaciones y en la historia narrada por su ex-manager Natalia Améstica, de quien se creía estaba mintiendo y ocultando información. Durante todos estos años, surgieron muchas teorías respecto a la muerte de Cancerbero. Esto porque, como ya lo dijimos, habían muchas inconsistencias que ponían en duda la versión oficial, y una de las teorías que resonaba con más fuerza fue la que afirmaba que a Cancerbero lo habían mandado a asesinar por órdenes del mismo gobierno de Venezuela. Esto porque veían a Cancerbero como una amenaza, ya que en sus letras expresaba mensajes de libertad, rebelión y hacía mucha crítica por la forma en cómo los políticos estaban manejando el país, algo que supuestamente incomodó a las altas esferas, quienes, según se dijo, lo mandaron a silenciar. Tuvieron que pasar 8 largos años para que el caso de Cancerbero sea esclarecido y que éste no quede en la impunidad. Tarek William Saab fue importante para que esto suceda, y es que en el año 2017, Tarek asumió el cargo de fiscal general de Venezuela, esto después de que la Asamblea Nacional Constituyente removiera del puesto a la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz. Y a principios de noviembre del año 2023, Tarek William Saab decidió reabrir nuevamente el caso de Cancerbero, esto debido a la petición de la familia de Tyrone González y también de los seguidores del artista, quienes, como ya dijimos antes, nunca dejaron de pedir justicia y el esclarecimiento del caso. El 3 de noviembre del año 2023, el Ministerio Público de Venezuela reabrió oficialmente el caso de la muerte de Cancerbero y Carlos Molnar. Se ordenó la exhumación de ambos cuerpos y se informó que las investigaciones se estaban reiniciando desde cero, haciendo las respectivas diligencias, entrevistas, citaciones de testigos presenciales y referenciales, por lo que Natalia Améstica tuvo que regresar a Venezuela. También se hizo la reconstrucción de los hechos, una inspección técnica del lugar y hasta el cálculo físico de la caída libre del cuerpo. A raíz de las nuevas investigaciones, nuevas pruebas salieron a la luz, pruebas que desmontaban la versión oficial del homicidio y se pudo demostrar que la escena donde ocurrió todo había sido alterada intencionalmente,
y el fiscal Tarek William anunció la imputación de Natalia y Guillermo Améstica por falsa atestación y obstrucción a la administración de justicia. Y en una primera instancia, se los acusó de proporcionar información falsa y alterar la escena del suceso, y dado que había una alta probabilidad de riesgo de fuga, se determinó arresto domiciliario para ambos imputados. Con todas las evidencias recabadas, el día 18 de diciembre se procedió a interrogar nuevamente a los hermanos Améstica, esto para que revelen lo que realmente había pasado el día 19 de enero del año 2015. Tarek William dijo que en un principio, Guillermo Améstica se mostró muy enojado y negó todas las acusaciones, mientras que Natalia Améstica mostró una actitud más tranquila y sumisa, pero al igual que su hermano, lo negó todo. Aquella interrogación duró aproximadamente 12 horas. Las evidencias eran contundentes y no había cómo negar lo que ya era evidente. Así que, viéndose acorralados y viendo que les convenía, ambos decidieron confesar el horrendo crimen. En un video grabado el día 19 de diciembre del año 2023, Natalia Améstica confiesa haber asesinado a su entonces pareja Carlos Molnar y también a Cancerbero, y contó que lo hizo por venganza. En su relato, la mujer cuenta que todo empezó un mes antes, cuando se estaba realizando la última gira de Cancerbero por los países de Argentina y Chile, y en plena gira, se enteró de que ella no iba a recibir ningún tipo de pago por parte de Carlos Molnar, algo que le molestó mucho, ya que Natalia quería que le devolvieran el dinero de los pasajes que había comprado, y también el respectivo porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. Además, Cancerbero le dijo que ya no quería que ella fuera su manager, y que tenía la intención de cambiar de manejador. Natalia dijo haberse sentido mal después de enterarse de que Cancerbero ya no quería trabajar con ella, y también por el hecho de que supuestamente no reconoció su trabajo, cosas que según ella le dolieron mucho y le generaron mucho sufrimiento interno. El día 19 de enero del año 2015, aproximadamente a las 9 de la noche, Cancerbero se encontraba en el departamento de Carlos Molnar, en donde también se encontraba Natalia Améstica. Según se conoce, Cancerbero había ido al departamento de Carlos porque le habían cortado la luz. Además, estaban preparando unos videos promocionales para su próximo proyecto. En eso, Natalia les preparó una jarra de té en el que vertió 2 blisters de Alpram de 0.5 miligramos. Ellos bebieron algunas tazas de té cada uno, y al cabo de un momento comenzaron a sentir los primeros síntomas. En ese momento, Natalia se encontraba en la cocina, y cuando su esposo se le acercó totalmente adormecido, ella lo atacó y lo apuñaló en el cuello y el brazo. Cancerbero por su parte se desvaneció en el sofá, y Natalia, al verlo totalmente vulnerable, le propinó 2 puñaladas en su costado. Seguidamente, a eso de las 11 de la noche, Natalia llamó a su hermano Guillermo, le contó lo que había ocurrido y le pidió ayuda, por lo que su hermano se puso en contacto con 3 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional para que estos puedan arreglar la escena. En su confesión, Guillermo Améstica contó que pagaron $1,000 a cada uno de los funcionarios, quienes los asesoraron y les dijeron lo que tenían que hacer para simular un hecho de homicidio suicida. Con dicha información, los hermanos, junto a los funcionarios, alteraron la escena del crimen, primero añadiendo más puñaladas al cadáver de Carlos Molnar y luego golpeando el rostro del cuerpo sin vida de Cancerbero, de manera que esto reflejara una lucha entre ambos. Posteriormente, en horas de la madrugada del día 20 de enero, procedieron a lanzar el cuerpo de Cancerbero por la ventana de la cocina. Guillermo cuenta que luego de lanzar el cuerpo, abandonó rápidamente el edificio y se fue directo a su casa para no levantar sospechas. En eso, su hermana Natalia hace el show de pedir ayuda a los vecinos, quienes a su vez proceden a llamar a la policía. Guillermo Améstica relata que una vez que llegó a su casa, se cambió de ropa y llevó a su hijo a la escuela. Es entonces que recibió las llamadas y se apersonó al edificio Camino Real, en donde se encontraban ya miembros del 6CPC, quienes hablaron en privado con él y le dijeron que la escena había sido claramente manipulada, y seguidamente
se ofrecen a colaborar con ellos a cambio de $10,000, a lo cual acceden, y para terminar de armar el montaje, hicieron que Natalia bañe sus pies con la sangre de su esposo para simular una caminata hacia la ventana de la cocina y así hacer creer a todos que esas huellas pertenecían a Cancerbero antes de que supuestamente se lanzara al vacío. El 26 de diciembre del año 2023, el fiscal Tarek William Saab, en conferencia de prensa, informó sobre los resultados de las investigaciones y presentó a los autores confesos de la muerte de Cancerbero y Carlos Molnar, para quienes se pedirá la pena máxima, así como también para todos los cómplices, entre ellos funcionarios del SEBIN y miembros del 6CPC. En dicha conferencia también se resaltó la imagen de Cancerbero, cuya figura había sido manchada, ya que quienes lo asesinaron quisieron hacerlo ver como un loco psicópata, asesino y suicida. Pero la verdad se impuso, y hoy se lo recuerda como un mártir de la juventud venezolana y como uno de los mejores raperos del mundo, cuya carrera artística se vio truncada a la joven edad de 26 años. Entonces nada, muy contento del trabajo que salió, identificó el ruido de Cancerbero. Muchas personas conocen a Cancerbero por muerte, pero nada, yo estoy dispuesto a demostrar que hay Cancerbero incluso después de la muerte. Si el video te pareció interesante, dale like y compártelo con tus amigos. Eso nos ayudaría mucho para seguir subiendo contenido. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no te olvides activar la campanita para que así no te pierdas los próximos videos. Sin más, me despido y será hasta el próximo video.